Muy bien. En este momento ya estamos grabando. Entonces, vuelvo y proyecto. Muy bien. Entonces, vamos a leer el orden del día de la clase correspondiente a este día. ¿Listo? Primero que todo, vamos a hacer la asistencia a la clase. Después vamos a hablar del desarrollo de las clases virtuales y entrega de guías. Vamos a volver a repetir lo que vimos en la clase pasada y a reforzar ese aspecto en cuanto a las clases virtuales y a las entregas de guías. Vamos a hablar de los materiales y herramientas virtuales, recordándoles de pronto a los que no estuvieron la clase pasada. Después vamos a hablar de la forma de evaluar la materia. Como quinto punto, vamos a hablar ya del proyecto productivo. Como sexto punto, vamos a hablar ya del tema propiamente que les corresponde en las guías, en la guía introductoria que ustedes están desarrollando sobre la construcción y la mampostería. Y por último, preguntas e inquietudes al respecto. ¿Alguna pregunta respecto a este orden de día? ¿Me están escuchando? No, profe, así está bien. Sí, señora, así está bien. Ok, muy bien. Vamos a hablar primero que todo de la asistencia. Ustedes me van a colocar en este momento en el chat los nombres y apellidos completos. ¿Entendido? No, solamente me van a colocar sus nombres y apellidos. Por favor, háganlo. Profe, yo le voy a colocar la asistencia a Nayer porque ella le tocó irse para el médico porque estaba muy mal. Entonces me pidió el favor. No. Usted no le va a colocar la asistencia absolutamente a nadie. Listo. Ella ya habló conmigo, entonces yo ya me entiendo sobre eso con ella. Listo. Por favor, no Listo, vayan a le digo hacer... que le escriba. Porque eso no es... No, escribió. Tranquila que ella ya me escribió. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Por favor, entonces coloquen sus nombres completos. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Ya no. Bueno, listo. Pero ya la están viendo. Muy bien. Sí. Después de tomar la asistencia, yo acabo de tomar un pantallazo de la imagen que veo acá en mi computador. Listo. Esa es la evidencia que yo tengo de su asistencia por si pasa algo con la asistencia que queda grabada ahí en el video que se está tomando en este momento. Listo. Esto es para cotejar con los que toman la asistencia en la institución, ¿de acuerdo? Bueno, segundo, el desarrollo de las clases virtuales y entrega de la guía. Vamos a hablar de varios aspectos que ya habíamos tomado en la clase anterior. Primero que todo, tiempo de entrada de las clases. Le reitero, siempre voy a empezar a dejar entrar a los estudiantes faltando 5 para las 10. Listo, y a las 10:05 estoy cerrando la entrada a la sala para que les quede claro. ¿Entendido? Porque es que yo no me puedo pasar el resto de la clase entrando estudiantes por algún tipo de dificultad. Si el sistema lo saca, entonces ya se comunican conmigo, listo, para hacérmelo saber que el sistema lo sacó y ustedes después se desatrasan con el video que se les pasa de YouTube, ¿entendido? Porque usted sabe que en este momento se está grabando la clase. La asistencia a las clases virtuales deben ser permanentes. Usted no puede faltar a las clases virtuales salvo que tenga una excusa mayor, ¿entendido? Porque si usted acumula 3 faltas seguidas dentro del proceso, entonces inmediatamente usted entra a plan de mejoramiento, ¿listo? Y se le empieza a hacer una supervisión.
se le empieza a hacer un seguimiento para que usted no vuelva a incidir en esa situación. ¿Entendido? Si sus faltas no tienen ninguna excusa. Si usted durante el año falta más de 3 veces sin ninguna justificación, después de haber hecho el proceso adecuado, entonces usted puede pasar a cancelación de matrícula. Faltar es muy delicado en la media técnica, para que lo tengan en cuenta. Ustedes deben tener configurado su nombre completo en el dispositivo cuando entren en la sala. ¿Entendido? El que no entre con su nombre configurado debidamente, entonces me corresponde sacarlo de la sala para que lo tengan en cuenta también. Deben mantener activada la cámara. Ese es un requisito exigido por la institución. ¿Entendido? De tal manera de que el que no me active la cámara me tiene que decir por qué no lo está haciendo, y si tiene problemas con la cámara, me tiene que hacer la demostración técnica de que no le sirve la cámara, ¿de acuerdo? Hay que tener mucha responsabilidad y respeto en el manejo de la plataforma Zoom. Recuerden que un principio de relaciones públicas es respetar al otro. Y si yo empiezo a irrespetar a mi compañero a través de esta plataforma o al profesor, entonces podemos caer en una falta grave que puede determinar cierto tipo de sanciones establecidas por el manual de convivencia. También en cuanto a las guías de trabajo, ojo, a la copia se castiga fuertemente. ¿Listo? O sea, fuera de colocársele una nota mala al estudiante por copiar el trabajo, puede perder el periodo fácilmente. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, cuando estén haciendo sus trabajos, no vayan a copiar. Yo sé que hay estudiantes que trabajan en pareja, ¿listo? Pero ojo con eso. Eso no significa que yo haga lo mismo que está haciendo el otro compañero. No. Las redacciones deben ser diferentes. ¿Listo? Las actividades deben ser diferentes, aunque estén trabajando juntos. Que eso quede claro, por favor. ¿Alguna pregunta al respecto sobre este desarrollo de la clase virtual y la entrega de guía? ¿Ninguna? No. Bueno, listo. Sigamos al tercer punto, materiales y herramientas virtuales. ¿Cuáles son los materiales que ustedes van a requerir para desarrollar este trabajo de media técnica en construcción de edificaciones? Primero que todo, el cuaderno de construcción. Es un cuaderno normal, ojalá fuera de 100 hojas, también grande, mediano o grande, que sea lo suficiente como para que ustedes trabajen. Ese cuaderno debe ser cuadriculado. ¿Por qué cuadriculado? Porque es que el desarrollo de la media técnica en construcción exige, por ejemplo, manejo de matemáticas, manejo de dibujo. Entonces, es indispensable el cuaderno cuadriculado. ¿Entendido? Lapiceros, tanto azul, rojo o el color que ustedes prefieran. De tal manera de que usted los títulos y los subtítulos los diferencie con sus respectivos colores. También van a necesitar un lápiz. Les voy a pedir un lápiz H2B. Es un lápiz de dureza mediana. Es un lápiz muy adecuado para el trabajo del dibujo, aunque no es un dibujo exigente. No voy a trabajar con los parámetros últimos de dibujo. No. Vamos a trabajar de manera fácil y sin ninguna complicación. También van a necesitar escuadras y reglas, ¿entendido? Ojalá 2 escuadras, una de 45 y la otra de 60 grados. Listo. Y una regla de 30 centímetros de longitud. Es muy indispensable también tener un bloc tamaño oficio. ¿Listo? Hoja blanca. Ese bloc tamaño oficio, hoja blanca, nos va a servir para hacer los planos que vamos a desarrollar durante el curso. Entonces, es muy importante que se consigan este bloc. Lógicamente, requieren de su computador o celular. Profe. Dime. ¿Me puede repetir el nombre del blog? No, es un blog tamaño oficio. Ah, bueno, por ahí. Un blog tamaño oficio. Listo. También requieren de su computador o celular. Listo. Ese computador o ese celular deben tener mínimo esos 2 programas, PDF o Office. El Office
es en Word, básicamente Word, Excel y PowerPoint. ¿Por qué necesitamos estas herramientas de edición de texto? Porque esas herramientas las utilizamos mucho durante el año, ¿entendido? El PDF, ustedes lo requieren para poder enviar los trabajos a la plataforma en modo. Y las herramientas Office, que son el Word, el Excel y el PowerPoint, son necesarias para desarrollar el proyecto productivo. Más adelante les voy a hablar de ese proyecto productivo, ¿entendido? Y por último, un escalímetro, ¿entendido? Un escalímetro, este escalímetro es una regla que sirve para tomar escalas o pasar escalas de 1 en 50 a 1 en 200, por ejemplo. A ustedes se les va a enseñar a manejar esta herramienta, pero entonces necesitamos que consigan esa herramienta, ese escalímetro. Ahora, en cuanto a las herramientas virtuales, el manejo de Zoom, ¿listo? Para las clases las clases virtuales necesitamos esa herramienta Zoom. Y la plataforma en modo. Ustedes la plataforma en modo ya les enseñé cómo acceden a ella. El que tenga alguna duda, sino que se remita a preguntarme por el WhatsApp, que yo con gusto le puedo atender las dudas que tenga respecto a la plataforma en modo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la forma en que los voy a evaluar? ¿Cuáles son los aspectos a considerar en esta forma de evaluar? Que ya les hablé también en la clase pasada. Va a haber una elaboración de guías, pruebas virtuales y un proyecto productivo. Listo. El valor de esos productos es el del 60%. ¿Entendido? La reflexión del aprendizaje que ustedes hacen con su director de grupo vale el 30% y la autoevaluación que también la hacen con su director de grupo vale el 10%. Ahí tendríamos el 100% de la evaluación de la materia de media técnica en construcción de edificaciones. Eso en cuanto a la forma de evaluar. Ahora vamos a hablar del proyecto productivo. Este es un trabajo que ustedes deben desarrollar durante todo el año y se debe comenzar desde ya. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que vamos a adelantar este proyecto productivo? Primero que todo, ustedes se van a conformar en grupos de 3 estudiantes máximo. No va a permitir más de 3 estudiantes. ¿Entendido? Cada uno de estos grupos va a proponer un proyecto que resuelva un problema o necesidad en la institución educativa Consejo de Bello. O sea, los 3 estudiantes que se junten para adelantar el proyecto productivo se van a reunir para discutir qué proyecto es el que van a adelantar y van a presentar a esta materia de construcción de edificaciones. ¿Listo? Entonces, eso lo deben ir desarrollando a partir de hoy. Entonces, ustedes van a proponer qué tipo de problema o necesidad requiere que se resuelva en la institución educativa Consejo de Bello. Y entonces, cuando ya tengan ese problema ubicado, entonces van a establecer el título del proyecto. ¿Entendido? El título del proyecto es un título corto, llamativo, que muestre cuál es el problema que están resolviendo. ¿Listo? Y que impacte a la comunidad educativa Consejo de Bello. ¿De acuerdo? Porque la comunidad educativa Consejo de Bello va a conocer ese proyecto que ustedes van a adelantar como grupos. ¿De acuerdo? Después van a definir la pregunta problematizadora. La pregunta problematizadora se define desde 5 aspectos, que son: ¿qué es lo que yo voy a hacer respecto a la solución del problema? ¿Listo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los distintos aspectos que se van a resolver en el problema? ¿Y qué materiales, qué herramientas necesito yo para poder adelantar la solución de ese problema? ¿Entendido? Eso en cuanto a la formulación del problema. Entonces, ustedes van a definir la pregunta problematizadora con base en esos 5 parámetros. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, la institución educativa Consejo de Bello, por ejemplo, tiene problemas de basuras. ¿De acuerdo? Entonces,
el problema que se presenta con las basuras es que afean la institución educativa Consejo de Bello, le dan una mala presentación y la institución queda mal ante la comunidad educativa, de tal manera de que hay un problema en cuanto a las basuras que se generan en la institución educativa Consejo de Bello. Entonces, ¿cuál sería la pregunta problematizadora? ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo, cuál sería la forma en que se podría resolver el problema de basuras en la institución? Ahí tiene una pregunta problematizadora, listo. O ustedes pueden averiguar por qué se está generando el problema de basuras en la institución. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las causas y el por qué de que se esté generando basuras a nivel de la institución educativa Consejo de Bello? Esa sería otra pregunta problematizadora. ¿Listo? Entonces, cada grupo me va a definir esa pregunta problematizadora respecto al problema, ¿listo? O la necesidad que va a resolver respecto a la institución educativa Consejo de Bello. ¿De acuerdo? Cuando defina la pregunta problematizadora, entonces pasamos a elaborar un árbol de problemas. Ese árbol de problemas se debe generar de la siguiente manera. Primero, a su lado derecho, abajo, ustedes ven un árbol, ¿listo? Donde está esquematizado cada uno de los elementos que tiene que resolver dentro de ese árbol de problemas. Entonces, en la parte central del árbol tenemos el problema central. Entonces, ustedes van a escribir ahí el problema central que ustedes están tratando de resolver o la necesidad que están tratando de resolver. ¿Listo? Abajo, en la parte de la raíz del árbol, ustedes van a definir cuáles son las causas que están generando ese problema o la necesidad que ustedes quieren resolver de la institución. Causas de la necesidad o el problema que se está generando. Y en la parte de arriba, que son las ramas del árbol, entonces ustedes en esos recuadritos van a escribir los efectos o consecuencias que acarrea ese problema. ¿Entendido? Entonces, ese árbol de problemas está constando de tres partes. El problema central, las causas y los efectos y consecuencias que producen ese problema que se está generando a nivel de la institución. Profe, Eso en cuanto a la elaboración del árbol de problemas. Dime. qué pena Sí, dime. interrumpirlo. Es Sí, que dígame. no sé si soy la única, pero yo no veo el árbol. O sea, no sé si se quedó pausado. Pero estás viendo el texto. Pero quedó en la asistencia y ya yo no veo nada. Sí, solamente aparece que asistencia. Pues nada más aparece. Espera un momentico. No, gracias a Dios. Gracias por dejar de compartir. No, bien. Un momento. Vuelvo a compartir. Listo. Voy a admitir. Espera que aquí hay una persona que... Pero iba muy adelante. ¿Y ustedes por qué no me dijeron con la anterioridad? ¿Ah? Un momentico. Profe, porque pensamos que éramos como los únicos, ¿se me entiende? Entonces, pues no da pena. No piensen. Usted me dice si ya estoy compartiendo ya pantalla. Sí, profe, ahora sí se ve el árbol. Bueno, listo, perfecto. Estamos hablando del proyecto productivo, listo. Pongan la atención que esto es muy importante. Entonces, vuelvo y repito, ustedes se van a conformar en grupos de 3 estudiantes, máximo, no pueden ser más de 3 estudiantes, ¿listo? ¿Y qué van a hacer esos 3 estudiantes? Van a proponer un proyecto que resuelva un problema o necesidad de la institución, ¿listo? La institución tiene muchos problemas, muchas necesidades que tiene que solventar. Entonces, la idea es que también los estudiantes, como parte de la comunidad educativa, presenten soluciones a esos problemas y a esas necesidades, ¿entendido? Para eso es este ejercicio del proyecto productivo, para dinamizar soluciones a los problemas y necesidades de la institución, ¿entendido? Entonces, ejemplo de necesidad o de problema que pueda tener la institución y que se necesite resolver. Ya estaba hablando de la necesidad de darle solución al problema de las basuras, ¿cierto? Y
y la cantidad de basuras que se generan a nivel de la institución educativa Consejo de Bello. Entonces, ese es un problema sentido de la institución. Entonces, ustedes con base en ese problema van a establecer el título del proyecto. Entonces, el proyecto puede tener el siguiente título. Solución al problema de basuras de la institución educativa Consejo de Bello. ¿Listo? O puede tener este otro título. ¿Por qué la institución Consejo de Bello genera tantas basuras a su alrededor? Ese podría ser otro título del proyecto. ¿Listo? Y con base ya en esa problemática, ustedes van a definir la pregunta problematizadora. ¿Listo? Y la pregunta problematizadora, primero que todo, se tienen que analizar 5 aspectos dentro de esa pregunta problematizadora. ¿Listo? ¿Qué son? Y son 5 preguntas que ustedes se deben hacer respecto a la pregunta para poder generar la pregunta problematizadora. ¿Qué es el problema que está generando las basuras en la institución educativa Consejo de Bello? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Por qué se están generando? ¿Listo? ¿Cómo podemos resolver ese problema de generación de basuras a nivel de la institución? ¿Listo? ¿Cuáles son las mejores herramientas para resolver ese problema? ¿Y qué cantidad de insumos y materiales o herramientas necesito para resolver el problema? ¿Entendido? Con base en esos 5 elementos, entonces yo puedo definir la pregunta problematizadora. Ejemplo, pregunta problematizadora, con base en la generación de basura en la institución educativa de Bello. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores que están produciendo la aparición de basuras mal ubicadas en la institución Consejo de Bello? ¿Entendido? Esa podría ser una pregunta problematizadora. Otra pregunta problematizadora es, ¿cuáles son las circunstancias que están impidiendo que se dispongan de manera adecuada de las basuras de la institución Consejo de Bello? Esa sería otra pregunta problematizadora. ¿Listo? Entonces ahí ya tendrían la pregunta problematizadora del proyecto de ustedes. ¿Listo? Ya con base en la pregunta problematizadora, ustedes pasan a elaborar un árbol de problemas. ¿Están viendo el árbol al lado derecho en la parte inferior? Sí. Bueno, perfecto. Ustedes se dan cuenta que un árbol se divide en 3 partes. Las ramas, el tronco y la raíz. ¿Entendido? Entonces, el tronco se refiere al problema central. ¿De acuerdo? Entonces, usted en ese recuadrito, en la parte central, en el tronco del árbol, ustedes van a escribir el problema central que ustedes están atacando o la necesidad que ustedes están tratando de resolver. ¿Listo? Apenas escriban eso, entonces pasan a definir las causas del problema y las van a escribir en los recuadritos que aparecen ahí en la raíz del árbol. ¿Listo? Entonces ahí van las causas. Por ejemplo, una causa de generación de basuras en la institución educativa de Bello. Pues basuras mal ubicadas, basuras que no están correctamente dispuestas en los sitios que se debe disponer la basura. ¿Listo? O sea, basuras que están por todas partes de la institución, ¿ok? Y que no están de una manera adecuada en sus sitios correspondientes. Entonces, la causa puede ser la mala gestión que se tiene en cuanto al tratamiento de basuras. ¿Listo? Y eso ya atañe a las directivas y a los docentes. ¿Listo? Esa sería una causa, la mala gestión. Otra causa es la mala formación que tienen los estudiantes a nivel de la casa en cuanto a falta de educación en cuanto al manejo de basuras. ¿Listo? Ese podría ser otra causa que está generando basuras no correctamente dispuestas en sus sitios adecuados. ¿Listo? Y usted puede encontrar muchas otras causas. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser desde el punto de vista financiero. Falta de recursos para disponer un buen sistema de recolección de basuras. ¿Listo? O sea, no hay dinero para hacer eso. Eso podría ser una causa. Y usted puede encontrar muchas otras causas. Y en la parte de arriba
en las ramas, ya pasamos a definir los efectos o las consecuencias que trae ese problema. Entonces, son muchos efectos los que trae ese problema. Por ejemplo, enfermedades en los estudiantes. Primero que todo, desorganización y mala presentación de la institución ante la comunidad educativa Consejo de Bello. Mire que ya tenemos dos efectos. Enfermedades dentro de la comunidad educativa Consejo de Bello, mala presentación de la institución ante la comunidad. Otro efecto que puede tener es sanciones por parte de entidades de salubridad de la Secretaría del municipio de Bello. ¿Listo? O sea, la institución la pueden sancionar por no estar disponiendo de manera adecuada de las basuras de la institución. Esos serían los efectos de esa problemática. ¿Listo? Y entonces ustedes van a sacar cada uno de esos efectos de esa manera en la que les acabo de explicar. ¿Hasta ahí está entendido el árbol de problemas? Sí, señor. ¿Sí queda claro? Entonces, repito, se tiene que conformar en grupos de 3. Después van a proponer un proyecto para resolver el problema que ustedes vean en la institución o necesidad. Le van a establecer un título al proyecto. Van a definir la pregunta problematizadora y van a hacer el árbol de problemas del proyecto. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer, digámoslo, para la próxima clase. ¿Entendido? Entonces, para la próxima clase estaremos hablando acerca de estos elementos que ustedes van a hacer de ese proyecto productivo y yo les voy a preguntar en la próxima clase sobre eso. Que quede claro hasta este momento de todo lo que he hablado. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar del tema correspondiente a la guía. ¿Listo? Y el primer tema que maneja la guía es la construcción. Entonces empezamos a hablar de la construcción, que es el tema de esta materia. ¿Listo? La mediatécnica en construcción de edificaciones tiene que ver... Dime. Entonces, Dime. ¿cuándo se habla sobre el proyecto y cuándo se entregaría? No, eso se va a desarrollar durante todo el año. ¿Listo? Vamos a ir desarrollando parte a parte ese proyecto. ¿Listo? Entonces yo le voy a pedir resultados cada 8 días o cada 15 días. ¿Entendido? Entonces, ya tienen unos elementos para trabajar, que son, se van a conformar en grupos de 3 máximo, van a proponer un problema, un proyecto para resolver un problema, una necesidad de la institución, le van a dar un título a dicho proyecto, van a definir la pregunta problematizadora y van a elaborar un árbol de problemas, tal como se los expliqué ahora. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces empezamos a hacer eso para la próxima clase. La próxima clase yo les voy a preguntar a varios de ustedes qué es lo que han adelantado acerca del proyecto productivo. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Señor. Bueno, listo. Entonces vamos a lo que nos compete, a lo que nos toca dentro de este trabajo de la mediatécnica de construcción de edificaciones. Tenemos que hablar de construcción. ¿Qué es la construcción? Listo. Ustedes saben que en los campos de la ingeniería y la arquitectura, que son las dos profesiones que básicamente trabajan dentro del ámbito de la construcción, la construcción es el arte o la técnica de fabricar. Listo, voy a utilizar esa palabra, fabricar edificios y infraestructura. ¿Entendido? Fabricar es también construir, aunque usted también fabrica otros elementos diferentes a una edificación o a una vivienda. ¿Listo? Pero es un sinónimo de construir. ¿Listo? En un sentido mucho más amplio, se llama construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación determinada. ¿Qué quiere decir eso? Usted antes de construir debe tener planificado lo que va a construir, o sea, debe tener planeado lo que va a construir. Entonces, usted debe tener un plan de acción, un programa, una programación de obra. ¿Listo? La programación de obra le va a decir cuáles son las actividades que usted va a hacer para la construcción de una edificación, de una vivienda. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene ese programa le va a decir también los costos por actividad. Le va a decir
la cantidad de mano de obra que necesita por actividad, la cantidad de insumos o materiales que necesita por actividad. Entonces, usted previamente debe planificar lo que va a construir, porque usted no va a construir de la nada. O sea, usted debe tener una idea desarrollada de lo que va a construir. ¿Listo? Entonces, se exige una planificación de eso que usted va a construir. Entonces, construcción está ligada con la palabra planificar. ¿Listo? Toda construcción se planifica de antemano. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de la historia de la construcción. Hablemos, por ejemplo, de la época prehistórica. ¿Listo? ¿Cómo fue la construcción en la época prehistórica? Pues propiamente no había construcción como tal. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque los seres humanos de la prehistoria lo que hacían era refugiarse en cuevas. ¿Listo? O en lugares que estaban previamente elaborados en la naturaleza y que les servía de refugio, de protección contra los factores medioambientales. ¿Listo? La lluvia, el viento y condiciones climáticas desfavorables. Muchas veces esas cuevas, esos recintos que utilizaban los primitivos eran temporales, porque más que todo ellos se caracterizan porque eran nómadas. ¿Qué es nómada? Una persona que no está establecida en un lugar y que está deambulando continuamente. Un momento está aquí, después un momento más adelante está en otra parte diferente. ¿Listo? Eso es un nómada. Y entonces los primitivos eran nómadas. Como nómadas, su sustento se basaba básicamente en la caza y en la pesca. ¿Listo? Entonces, para la caza y la pesca, ellos tenían que desarrollar sus, digamos, sus elementos o sus herramientas para poder cazar y pescar, básicamente. ¿Listo? Entonces, el hábitat de las personas que vivieron en la prehistoria era un hábitat natural no construido por ellos, sino que ellos habitaban en lugares que estaban previamente diseñados por la propia naturaleza. Listo, labrados por la propia naturaleza. Ok, entonces podemos decir que en la prehistoria era poco lo que se puede hablar de construcción, salvo que los antiguos primitivos sí utilizaban ciertos tipos de materiales para construir, por ejemplo, sus lanzas, sus flechas y sus herramientas necesarias para poder cazar y pescar. Era la única forma de construcción que se puede haber conocido en esa época de la historia, en la prehistoria. Listo, eso en cuanto a la prehistoria. Entonces, a medida que se fue desarrollando y evolucionando el ser humano, listo, entonces este ser humano empezó a utilizar cierto tipo de elementos, de materiales, para empezar a construir sus moradas, sus viviendas. Entonces, a medida que fue evolucionando el ser humano, empezó a utilizar elementos como la piedra y la madera para empezar a construir sus recintos donde pudiera vivir. ¿Listo? Entonces podemos ver en la imagen derecha diferentes ejemplos de viviendas y construcciones de esa época. Sí, dime. Es que no se ve la imagen, se ve el árbol. ¿Cómo? Es que se ve el árbol, no se ve la imagen de la que usted está mencionando. Ah, espérate un momento. Ah, ya sé qué es lo que está pasando. ¿Ya lo están viendo? No, profe. No, profe. Ah, entonces muy bien. Aquí seguimos con los problemas técnicos. Entonces voy a tener que ir por partes. ¿Listo? Entonces me esperan un momentico. Yo les vuelvo a proyectar la imagen. Voy a tener que hacer esto así. Siempre lo voy a tener que hacer. Muy bien. Ahora sí lo están viendo. Sí, profe, ya. Sí. Ok. Muy bien. Entonces estamos hablando que ya ese primitivo empezó a evolucionar y entonces empezó a utilizar otros materiales para construir ya sus propias viviendas, su propio hábitat. ¿Entendido? Entonces utilizaron la piedra, la madera, como lo están viendo ustedes en la imagen de la derecha. ¿Listo? Como elementos de construcción, los cuales le permitieron fabricar sus propios recintos para vivir. ¿Listo? Recintos pequeños, adaptados solamente para
una o dos o tres personas, ¿listo? Y muy rudimentarios, porque estaban basados en la tecnología que manejaban en esos periodos, ¿entendido? A medida que fue evolucionando el ser humano y fue saliendo de esa prehistoria, de esa época prehistórica, empezó a desarrollar, por ejemplo, cierto tipo de actividades que le permitieron alimentarse de una manera, digamos así, más estable. Entonces ahí es donde aparece la agricultura. ¿Listo? La agricultura obliga al ser humano a establecerse en un sitio determinado. ¿Listo? Entonces, ese ser humano pasa de ser sedentario, ¿listo? Pasa de ser nómada a ser sedentario, ¿listo? El sedentarismo, ustedes saben que es la permanencia en un solo sitio, ¿listo? Por mucho tiempo, ¿ok? Entonces se volvieron sedentarios, descubrieron la agricultura y entonces a medida que ellos estaban establecidos en un punto determinado, tenían la capacidad de crear más condiciones favorables para vivir en unas condiciones mucho mejores de las que estaban viviendo. ¿Listo? Es así como pasamos ya a la época antigua, ya el ser humano ya está más desarrollado. ¿Listo? Entonces ese ser humano empieza a construir, digamos así, estructuras mucho más grandes, más monumentales. ¿Listo? Porque ese ser humano se ha empezado a superpoblar, ha creado ya no solamente habitáculos pequeños donde vivir, sino pueblos completos y hasta ciudades completas empezaron a desarrollar. Por eso es que se caracterizaron las civilizaciones de esa época de la Edad Antigua. Por ejemplo, podemos hablar de una civilización egipcia que construyeron las pirámides, muy famosas las pirámides de Egipto. Está la civilización greco-romana, o sea, la civilización griega y la civilización romana, que también aportaron mucho a la construcción y crearon y construyeron edificaciones monumentales, como las que estamos viendo al lado derecho. Creo que la están viendo, ¿o no? Sí, discúlpenme, la están viendo. Listo. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, el templo a Zeus en Grecia, en la parte inferior. Al lado derecho estamos viendo el Coliseo Romano, que también es una estructura monumental de esa época. Y una edificación importantísima que todavía impacta en el tiempo actual, que es el acueducto romano. ¿Listo? Que es el que ustedes están viendo. Profe. Dime. Estamos viendo la diapositiva número 9. ¿Puede pasar a la diapositiva número 10, que son las imágenes que usted está diciendo? Por favor, gracias. Ya la está viendo. Ya está viendo. No. No, pero seguimos entonces, en la 9. Entonces, un momentico, yo vuelvo y tengo que volver, voy a tener que colocarme en la tarea de ir compartiendo imagen por imagen. ¿Cierto? Sí, profe, ya se ve. Ahí está. Ahí están viendo las pirámides, están viendo el Coliseo Romano, el Templo de Zeus. Sí, profe. En la imagen inferior derecha, que ven una especie de arcos, se ven una especie de arcos, esa imagen corresponde al acueducto romano, ¿entendido? Por medio de esa estructura, Roma se abastecía de agua. Mire el tipo de estructuras que tuvieron que hacer para poder abastecerse de agua desde lugares muy lejanos. Esa estructura todavía está en pie. Entonces ustedes pueden imaginar la capacidad constructiva que tuvieron los romanos para que todavía esas estructuras, tanto el Coliseo romano como el acueducto, estén todavía de pie. ¿Listo? Ellos eran unos grandes constructores y unos grandes arquitectos también. ¿Listo? Igual que los griegos. Pero también los egipcios fueron grandes constructores y grandes arquitectos. Y las obras que dejaron y que todavía perduran son monumentales. Esto es el testimonio de esa edad antigua, ¿entendido? Una edad antigua que empezó a vislumbrar la creatividad del ser humano. ¿Listo? Eso en cuanto a la construcción en la antigüedad. Ya en la Edad Media,
¿Listo? Y en la Edad Media podemos hablar del medioevo, de la época barroca y todas esas épocas que se pueden describir en la Edad Media. ¿Listo? Ya las construcciones se volvieron más sofisticadas y ya no se utilizaba solamente madera, piedra, sino que empezó a utilizarse material ya preparado como el ladrillo y el adobe. Entonces en la Edad Media se desarrolló el ladrillo y el adobe, especialmente en las regiones de España. ¿Listo? En la región de España empezó a trabajarse ese tipo de material. Entonces son muchas las edificaciones que usted puede encontrar todavía existentes fabricadas en adobe y en ladrillo en esa zona de Europa. ¿Listo? Y también empezaron a fabricarse, a utilizarse, perdón, elementos metálicos. El hierro, ¿listo? Empezó a utilizarse dentro de la construcción de edificaciones. Entonces, mire que empiezan a ampliarse todo ese rango de materiales que se utilizaban para la construcción a medida que va evolucionando el ser humano. ¿Entendido? Eso en cuanto a la Edad Media. En la Edad Media, por ejemplo, podemos hablar de estructuras como castillos. Perdón, pregunto, ¿están viendo las imágenes del castillo, de la iglesia gótica? No, profe. No, profe. Entonces Esta es tengo la que... diapositiva 11. Sí, aquí hay un problema con esto. Qué vaina, hombre. Aquí debe haber un problema que no estoy visualizando. No lo estoy visualizando. Y no lo tuve la vez pasada, ¿cierto que no? Ya están, No. están viendo están viendo la imagen. Sí, sí. Listo, están viendo el castillo en la parte inferior. Están viendo un castillo en la parte inferior. Sí, profe. Sí, profe. Listo, bueno, ese tipo de construcciones fueron desarrolladas en la Edad Media. También los templos, estilo góticos y otros estilos, también se desarrollaron en el medioevo, en la Edad Media. Y muchas otras edificaciones que todavía perviven en este momento. ¿Entendido? O sea, hay que reconocer que, digamos así, los arquitectos y los ingenieros de esa época, aunque todavía no se definían como arquitectos e ingenieros, eran personas muy idóneas en la construcción. ¿Entendido? Ya pasamos a la edad moderna y contemporánea. Ya en la edad moderna y contemporánea ya empezamos a ver estructuras de otra índole, edificaciones de otro tipo, edificaciones construidas con elementos mucho más firmes, mucho más de alta calidad, de mejor procesamiento. ¿Listo? Y se está utilizando ya equipos y tecnología avanzada para la construcción de esas edificaciones. Ustedes al lado derecho están viendo una serie de materiales y de equipos utilizados en construcción. ¿Listo? Y que hacen parte de esa edad moderna y esa edad contemporánea del ser humano. Entonces ya en la edad moderna y contemporánea empezamos a ver edificaciones de gran altura, llegando hasta 100, hasta 150 pisos de elevación en una edificación. Entonces, eso hace parte de esa evolución de la construcción. La evolución de la construcción ha ido de la mano con la evolución de la tecnología. A más tecnología, listo, se han implementado, digamos así, métodos constructivos más idóneos y más favorables para el ser humano. ¿Listo? Eso en cuanto a la historia de la construcción. ¿Alguna pregunta hasta el momento o algún tipo de inquietud o participación que tengan ustedes? No, profe, gracias. Listo, perfecto. Eso en cuanto a la construcción. Eso nos da, todo lo que les acabo de decir nos da una idea de los diferentes aspectos constructivos que se han dado a través de la historia. Listo. Y la importancia que tiene la construcción. Ustedes saben que la construcción es un nivel muy importante dentro de la economía, no solamente de Colombia, sino de cualquier país del mundo. La construcción es la que lidera
digamos, la economía de cualquier país. Si no hay construcción, no hay desarrollo. ¿Listo? Si la construcción cae el desarrollo del país y aparece lo que es desempleo a diestra y siniestra. La construcción es muy importante en el desarrollo de una nación. Que eso quede claro. Listo. Ahora vamos a ver el otro tema que corresponde a la guía, que es la mampostería en ladrillo y en bloque. ¿Entendido? Entonces me van a esperar un momento mientras les proyecto la presentación respectiva. Entonces me van a esperar, por favor. Me esperan 2 minuticos, ¿sí? Sí, profe. Listo. Me imagino que muchos de ustedes ya están terminando. Ya están terminando el trabajo, ¿no? Profe, la verdad está un poquito Si difícil. tienen dificultades para el envío del trabajo, me tienen que decir. ¿Listo? Sino que inmediatamente ¿Cómo? Esperen un momento. Entonces, vamos a hablar de mampostería. ¿Qué es la utilidad de la mampostería? ¿Entendido? Entonces, esperan unos segundos mientras abre la presentación. Bueno, Este profe, tipo de presentación a veces se demora porque el programa es muy pesado y el equipo no tiene suficiente memoria RAM para... ¿Listo? Bueno, entonces ustedes me van a decir si está proyectado o no. Un momento, por favor. profe, Ya lo sí, voy a proyectar. ayer está un poquito difícil porque hay que sacar 30 palabras de un párrafo muy chiquito, entonces, pues sí está un poquito difícil. No, saque las que pueda sacar realmente. Eso de sacar 30 palabras, no. No, saque las que pueda sacar, lógicamente. Listo. ¿Me esperan un momentico? Pestaña de Chrome. No. Compartir. Bueno, ya están viendo la pantalla. No, profe. No, profe, Ustedes me dicen. ahí sí, profe, sí se ve. Sí, pero no se ve. ¿Ya la están viendo? Bueno, ¿qué es la mampostería? La mampostería es un sistema de construcción, básicamente, ¿cierto? En su mayoría es estructural. Ya después van a entender qué es estructural. Estructural es que tiene una forma y una manera de amarrarse cada uno de sus elementos. La forma que tiene y cómo se amarra cada uno de sus elementos es la, digamos así, capacidad estructural que tiene un elemento determinado, por ejemplo, un muro, ¿cierto? Adicional. Esto viene desde la Edad Media, como les decía. Aquí a América, el sistema constructivo por mampostería. O sea, la mampostería son elementos que se colocan unos sobre otros. Se llaman mampuestos. Por ejemplo, un ladrillo es un mampuesto. ¿Listo? Pero es que un mampuesto no solamente puede ser un ladrillo, puede ser una piedra debidamente labrada y colocada adecuadamente sobre otra, y usted va amontonando las piedras, usted puede construir muros de piedras, como lo vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, en la antigüedad todavía no se conocía elementos para pegar adobes, ¿cierto? Entonces, la mampostería se hacía básicamente con elementos colocados unos sobre otros, o sea, encarrados, ¿entendido? Como lo vamos a ver en la siguiente figura. Bueno, por ejemplo, a nivel de la antigüedad, la mampostería se distinguió, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura
ustedes están viendo en este momento la estructura de Machu Picchu, ¿cierto? ¿Sí la están viendo? Sí. Chicos, se interrumpió. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿qué pasaría? Eh, Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Profe, sí lo escuchamos. Ya no se ve la imagen, profe. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ya me escuchan? Se No, interrumpió la comunicación. Pero ocurre de que el internet también falló. ¿Cómo? Profe, se le está cortando. ¿Cómo? que se le Sí, está es que conectando, es profe, el pero ya. internet. Básicamente el Pero ya. internet es de muy bajo perfil acá. Pero ya se está... Me tienen que decir si están viendo la imagen de Machu Picchu. Ustedes saben que Machu Picchu No se ve nada. es un lugar ahí en la el vemos. Perú de unas edificaciones muy antiguas. ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Mm, Ya se ve y también se escucha. va a tener que interrumpir. Hola chicos, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, profe. Pero ya no Señor. Es un lugar. ¿Sí la están viendo? No, profe. ¿Ah? No, profe. ¿Sí me están escuchando? Sí, No. pero no estamos viendo nada. ¿No están viendo nada? Ah, no, en este momento no, pero antes sí lo estaban viendo. Sí, profe, pero Sí, profe, pero se lo quitó. Sí, lo que pasa es que el programa está haciendo interferencia con el Zoom. Por eso es que no nos estamos escuchando, o yo no lo estoy escuchando bien a ustedes. No, profe, sí La se última, está escuchando usted, pero no se ve la imagen que nos quiere mostrar. ya, perfecto. Voy a tratar de volverla a mostrar. Listo. Ustedes me dicen si sí o no. Dígame, ¿la están viendo? No, profe. Ya se ve. Ya se ve. Ya sí. Profe. Ya, listo. Esas son las ruinas de Machu Picchu. Listo. Esas ruinas de Machu Picchu son un ejemplo claro de la utilización de la técnica de mampostería. ¿Están viendo la imagen todavía o no? Sí, profe, sí se ve. Bueno, ese es un ejemplo de mampostería. Este es el acueducto romano. Este es el acueducto romano, que también es un ejemplo de mampostería. O sea, unidades de mampuestos colocados unos sobre otros, con el cual se obtiene toda una estructura. Ahí están viendo ustedes la estructura del acueducto romano. ¿Entendido? Todos esos elementos están pegados con algún tipo de material aglutinante, o sea, material que pega una unidad con la otra. ¿Entendido? Acá vemos otro ejemplo de mampostería en piedra o en roca. ¿Listo? Ahí los mampuestos o las unidades están colocadas unas sobre otras. En este caso, no hay elementos pegados. No se utiliza ningún material conglomerante, porque en esa época todavía no se había descubierto material conglomerante. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿me están escuchando? Profe, lo estamos escuchando, pero ya no se ve la imagen. No, listo, es que la acabé de interrumpir porque es que el programa está
interfiriendo con Zoom. Entonces está dificultando la comunicación. De tal manera que entonces lo voy a dejar hasta ahí. Voy a tratar de resolver el problema de la proyección de las presentaciones. Debe ser porque la estoy presentando desde la página web de Zoom y no la estoy haciendo a través de la aplicación de Zoom, que la debía haber descargado. Lo que pasa es que ese fue el problema inicial que tuvimos. Estaba trabajando desde la aplicación y no se estaba proyectando la presentación. Entonces tuve que pasar a la página web. Pero en la página web estamos teniendo problemas de interferencia con el programa Prepsi, que es un programa de presentación de diapositivas. Voy a tratar de resolver ese problema ya para la próxima clase. Me van a disculpar, chicos, con todas estas dificultades técnicas, pero espero que hayan captado principalmente lo del proyecto productivo. ¿Entendido? Ya lo de mampostería y informaletería ya lo iremos viendo en la próxima clase. No creo que tenga ninguna complicación para la entrega del trabajo este próximo viernes. Si alguno tiene algún problema, sino que me escriba al WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe. Y trae Muy todo bien. lo que cualquiera tiene ese problema. Ah, bueno, listo, perfecto. Ya le agradezco mucho su comprensión. Entonces ya nos vemos la próxima clase. ¿Entendido? Estén atentos con el proyecto productivo. Estamos hablando, se cuidan. Igualmente. Listo, profe, gracias. Profe, ¿usted puede hacer el favor de mandar el link de la clase cuando lo monte en la YouTube? Sí, claro, tranquila que yo siempre está en la obligación de hacerlo. ¿Listo? Chao, profe, se me queda. Chao, se cuidan. Que estén muy bien. Se cuidan. No, profe, hablamos. Chao.